Quieren, empezamos. Empezaré presentándome. Soy Diego Espinosa. Soy egresado de la Facultad de Química, soy QA. Egresé hace más o menos 2 años y actualmente trabajo en Cervecería Modelo de Torreón, en Grupo Modelo de AB InBev. Soy supervisor de cocimientos. Cocimientos nos referimos acá en todo el proceso de elaboración de cerveza. Cocimientos es el área que produce mosto para después llevarlo a su fermentación y posterior envasado, ¿no? Entonces, yo no pretendo tener las soluciones a la vida laboral, ni mucho menos. Simple y sencillamente, en los últimos años me he enfrentado a varios retos y a varias circunstancias que creo que nos pueden ser útiles, que me hubiera gustado, por ejemplo, a mí saber cuando salí de la facultad. Y creo que este es un buen espacio para compartir este tipo de experiencias. Y también si ustedes tienen alguna experiencia que crean que sea valiosa para todo el resto de nosotros, por favor, háganosla llegar y la compartimos, la leemos, ¿no? En los últimos 2 años he aprendido mucho. Después de haber estudiado, salí muy rápido de la facultad y pasé a mi última clase de introducción a la vida adulta. Y sí, fue entonces cuando me di cuenta de muchas cosas que en la Facultad de Química nos enseñan, tanto de la vida como de la industria, ¿no? A la que muchas veces pretendemos llegar. Entonces, como les voy a platicar esto, les voy a contar mi historia, les voy a contar cómo es que llegué a donde estoy y los varios problemas y varias situaciones que se han presentado les comento, estos últimos 2 años, y las lecciones que cada una de estas cosas le fueron dejando a mi vida. Todo empezó un viernes, que como buen químico de alimentos salí del conjunto, no tenía nada que hacer. Y le llamé a una amiga para que nos fuéramos a echar una chela allá a Copilco. Y me dijo, sí, no hay problema, nada más espérame tantito, voy a tomar una plática. Voy a tomar una plática y acompáñame, entramos a la plática y saliendo nos vamos a echar la chela. Perfecto. Sinceramente, siendo muy honestos con todos ustedes, no le puse mucha atención a la plática, solo estaba ahí medio dormitando, no había dormido muy bien ese día y terminó la plática y el ponente me dijo, sí, inscríbete, tú también deberías de inscribir. Y yo como, sí, claro, me voy a inscribir. Y me inscribí y no sabía a qué demonios me estaba inscribiendo. Mucho tiempo después terminé conociendo bien a este ponente, se llama Chema Arreola, de Modelo México, de Grupo Modelo, y a lo que me había inscrito era al curso de Supply Trainee, al puesto de Supply Trainee de Modelo. Resultó ser que fui pasando por varias etapas, fueron más o menos 4 meses de entrevistas. Primero hubo un examen de inglés por teléfono, de repente tuve una entrevista en videoconferencia, un mes después tuve que hacer videos presentándome y dando respuestas a preguntas muy concretas, y pasaron 4 meses, fueron 4 meses hasta que llegué a un punto en el que ya tenía una interacción física con alguien más, ¿no? Entonces, quisiera resaltar un poco esto. La forma de contratar actualmente ha cambiado mucho y cada empresa tiene un mecanismo diferente para hacerlo. Entonces,
tenemos que estar dispuestos y estar listos para todas estas nuevas formas de contratación, ¿no? Muchas de ellas requieren estar bien entrenados en todas estas cuestiones cibernéticas virtuales y puede pasar mucho tiempo antes de que lleguen a sentarse con alguien real físicamente a platicar, y estoy muy seguro que después de la situación en la que todos estamos pasando ahorita de COVID, va a cambiar todavía más hacia esta dirección, ¿no? Entonces, pasaron estos 4 meses de varias pruebas psicométricas, prueba de conocimiento, examen de inglés, les dije, varias entrevistas, desarrollo de soluciones prácticas a un problema que nos dieron. Pasan 4 meses, llego a las oficinas de Grupo Modelo y ahí es donde me doy cuenta cuál fue la primera ventaja que tuve sobre mucha gente que aplicó al mismo programa y no había llegado tan lejos, ¿no? Estos son como filtros, barreras, en donde cada vez van seleccionando menos, y a la entrevista final llegan muy pocos. Entonces, encontré muy rápido, pude ver qué teníamos en común las personas que habíamos llegado hasta este último punto. Y lo que teníamos en común es que investigamos, hicimos una investigación profunda de el puesto al que estábamos aplicando y la cultura de la empresa a la que estábamos tratando de entrar, ¿no? Seguramente ya lo han escuchado, lo que tienen que investigar, y seguramente han escuchado varios tips para entrevistas de trabajo. Pero si yo tuviera que resumir todas en una que es muy, muy útil, es esa: investigar tu puesto al que estás aplicando y la cultura de la empresa a la que quieres entrar. ¿Por qué? Porque las empresas no buscan a la persona con el mejor promedio o la persona más inteligente o la persona más fuerte. Las empresas no buscan eso. Las empresas buscan a alguien que sea indicado para ese trabajo. Y alguien que es indicado para ese trabajo no solo involucra tus conocimientos, involucra quién eres como persona, cómo te desenvuelves como persona, en qué crees, y si esas cosas que crees, ese sistema de creencias y tu cultura propia, se adapta a la cultura de la empresa. Entonces, es importante investigar la cultura de la empresa por 2 razones. Primero, y aquí es donde empiezan las lecciones: investiga la cultura, el puesto, qué quieren de mí, qué necesitan, qué les hace falta todavía y qué les puedo dar yo de eso que les hace falta. Y investigar te puede servir, no mentiré, para saber qué quieren escuchar. En entrevistas de trabajo, evidentemente, no hay respuestas correctas, pero sí hay algo que al entrevistador le va a gustar escuchar, y generalmente va a ser la respuesta que vaya más alineada a la cultura de esa empresa. Entonces, no voy a mentir, puedes investigar y puedes decirle todo lo que ellos quieran escuchar, pero ahí va la segunda lección que aprendí de esa entrevista: hay que atenerse a las consecuencias, porque si te están diciendo que necesitan si la descripción del trabajo y la cultura de la empresa describe que, por ejemplo, necesitas tener mucha resiliencia y estar dispuesto a trabajar bajo estrés, que es como una muy común, ¿no? Imaginemos que eso es parte de la cultura de la empresa, el vivir con estrés. No te lo están pidiendo desde la entrevista solo porque sí. Te lo están pidiendo porque si te contratan, vas a estar en este ambiente de estrés. Y si tú nada más dijiste lo que tenías que decir para que te contrataran, el mismo trabajo te va a botar después de un tiempo, porque vas a un ambiente que es así. Por eso el perfil del empleado
viene estipulado de esa manera. En el momento en el que tú dices, sí, gran parte de lo que yo creo es el medio ambiente, es el cuidado del medio ambiente, pues y quieren eso, es porque en realidad lo vas a usar. Y en realidad, si no tienes esas características dentro de ti, la misma empresa y las mismas formas en las que la empresa se maneja, no te van a soportar y tú mismo vas a quebrar y tú no vas a estar feliz en dónde estás trabajando. Y si no estás feliz en dónde estás trabajando, si no estás cómodo con el ambiente y la cultura, pues tú solito te vas a quebrar, no vas a ser feliz, no vas a dar tu mejor esfuerzo y no vas a ser bueno en tu trabajo. Simple y sencillo, no porque no tengas el conocimiento, no porque no tengas la capacidad, sino porque no es un ambiente en el que estés cómodo. Entonces, así como hay este meme de tiene experiencia, sí, con este ya van como 15 entrevistas. Hay otro meme de ¿por qué quiere trabajar con nosotros? Ah, porque me encanta no morirme de hambre. Y sí, es cierto, pero sí hay que tener en cuenta a dónde vamos, porque trabajar por trabajar te va a llevar a un punto infeliz en donde ni siquiera estás dando tu 100%, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa aprendí de esta entrevista a la que fui? Éramos, yo creo, unas 50 personas, de las cuales 4 eran de la Facultad de Química. Y rápido me di cuenta de la ventaja que otras universidades tenían sobre mí y sobre los otros 3 que venían de la Facultad de Química y de la UNAM en general. Y es que los de las otras, había del TEC de Monterrey, de diferentes campus, había de la UDG, había de la UDLAP, había de la Ibero, había de todos lados. Y la ventaja que ellos tenían es que ellos se sentían paridos por Dios y que venían a salvar el mundo. Y no era un acto, en realidad lo creían y no era tampoco egocentrismo ni altanería, era una seguridad en sí misma que yo muy rápido me di cuenta que ninguno de los que veníamos de la UNAM teníamos. ¿Y por qué fue esto? Porque mientras nosotros luchábamos contra 28 clases de cálculo y estructura de la materia, en la que nuestras calificaciones constantemente nos están diciendo que no somos suficientemente buenos, en estas otras universidades diario les están lavando la cabeza diciéndoles, tú eres el mejor y tú vas a llegar aquí a cambiar el mundo. Y tú eres el que es capaz de cambiar el estatus de una empresa, ¿no? Entonces, esa seguridad con la que otros iban era una ventaja enorme. Ellos sabían venderse, cosa que yo no sabía hacer. Cosa que aprendí, yo creo, a la mitad de la entrevista me cayó el 20 y dije, tengo que venderme mejor. Estos me van a comer vivo si no. Entonces, es cuestión de creérsela, es cuestión de saber que la educación que nos da la Facultad de Química es en serio muy buena. Toda la teoría, si nos hacían un examen ahí a todos, aunque todos dijeran que todos iban a decir que eran mejor que yo, y en un examen, por ejemplo, yo podría salir más alto que ellos, pero no iba a servir de nada porque no iba a poder comunicar a los que me estaban entrevistando lo bueno que soy, ¿no? Entonces, de hecho, recuerdo un participante de la entrevista empezó a platicar de su experiencia. Él nunca había trabajado, igual que yo nunca había trabajado, pero cuando preguntaron por experiencia, y él dijo como de, claro que sí, tengo muchísima experiencia. Y empezó a platicar cómo él había desarrollado un producto nuevo en el que
iba a salvar la vida de todos los intolerantes a la lactosa. Lo que él había hecho, sabemos que los intolerantes a la lactosa pueden tomar una pastilla de lactasa y aminorar los efectos que tiene la leche en ellos, ¿no? Con una pastilla de lactasa. Lo que había hecho este cuate era que había puesto la lactasa en unas gomitas y en vez de tomarse una pastilla te comías unas gomitas. Sabemos que no es gran ciencia, no es muy impresionante, pero el hombre estaba haciéndolo sonar como si hubiera curado una enfermedad, hubiera curado el cáncer. Y eso me lleva a la cuarta lección. Los mayas son un pueblo sabio. Los mayas, mientras los mexicas fueron derrotados por un grupo de españoles disidentes ahí que habían sido rechazados y tuvieron que medio correr y quemar naves en Veracruz. Los mayas duraron 200 años sin ser conquistados. Y evidentemente hay muchísimas razones por las que esto es así. Pero una de las más importantes que les ayudó a sobrevivir 200 años de estar atacados por un ejército tecnológicamente más avanzado que ellos y muy bien organizado, es que sabían jugar en terreno propio. Nunca salían de la selva lacandona, nunca salían de la jungla, nunca. Entonces, sabiendo jugar el terreno, puedes inclinar la balanza a tu favor. ¿Qué es lo que había hecho este cuate de las gomitas de lactasa? Había agarrado había tomado captivos a todos los entrevistadores y los había llevado a un lugar donde él era el experto. Ninguno de los entrevistadores sabía nada de bioquímica, pero él sí. Entonces él podía hacer sonar que sus gomitas iban a curar una enfermedad. En cambio, hubo otro que estaba haciendo la entrevista, que evidentemente no quedó seleccionado, que a estos entrevistadores que eran directivos de una de las empresas cerveceras más grandes del mundo, directivos a nivel zona, ya no era a nivel México, era a nivel zona de todo México, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Este cuate a esas personas les empezó a decir cómo funcionaba, les empezó a dar una lección de cómo funcionaba el mercado de cervecería en el mundo. Y básicamente les dijo que les hacía falta una cerveza con sabor a frutas y que lo estaban haciendo todo mal. Ese tipo, una vez que le respondieron los entrevistadores, lo hicieron quedar como tonto en menos de un minuto. ¿Por qué? Porque no estaba jugando en terreno propio, se fue a jugar a su terreno, ¿no? Y se lo van a comer. Estas personas llevan muchísima experiencia haciendo lo que hacen. Y este cuate que empezó a dar su lección de mercadeo de cerveza, acababa de salir de la universidad, no había forma en la que pudiera competir. Entonces, los mayas son un pueblo sabio. En una entrevista y incluso en una conversación normal, jueguen en terreno propio. Esa es la cuarta lección. La quinta lección es: si Jackie Chan pudo hacerlo, nosotros también. No sé si alguna vez han visto Shanghai Kid en inglés o cualquier película de Jackie Chan en inglés. Es muy gracioso. Es muy gracioso ver a Jackie Chan tratando de hablar inglés. Y aún así la película funciona y aún así los anglófonos pueden comprenderlo en su totalidad. El hombre nunca ha hablado bien inglés, pero la película sigue funcionando. ¿Por qué les digo esto? Porque los últimos 30 minutos de la entrevista fueron en inglés. Y después de haber estado nervioso toda la entrevista y tratando como de ocultar mis nervios en una pose cool, en los 30 minutos del inglés yo no estuve nervioso. ¿Y por qué? No es porque no me pusiera nervioso a hablar inglés, es porque ya había estado nervioso antes. Hubo un tiempo en el que me fui de movilidad por la misma UNAM, me fui de movilidad a Canadá. Y cuando yo llegué, tenía muy mal inglés, muy malo, y sobre todo para hablarlo. O por lo menos yo creía que tenía mal inglés.
Entonces nunca hablaba y yo creo que pasé 2 semanas diciendo yes y no para todo. No hacía amigos, no me comunicaba con nadie, vivía en la universidad y no hablaba con nadie. Y después de las 2 semanas me di cuenta que no era porque no supiera decir lo que quería decir, sino era porque me daba miedo que los demás no me entendieran o que fueran a decir como, ¿de qué está hablando este? Evidentemente no habla inglés. No, evidentemente no hablaba inglés. Evidentemente yo no hablo inglés y se me iba a notar rapidísimo. El punto, nadie espera que sepas hablar inglés con un acento perfecto y con una gramática perfecta. Otra vez, las escuelas nos han castigado por cada error gramatical chiquito y te bajaban puntos, ¿no? Y la vida real no es así. Con que te entiendan es más que suficiente. Y el hecho de que tú aceptes eso, que no vas a ser perfecto hablando inglés y que con que te entiendan es suficiente, te va a ayudar mucho, otra vez, a lo mismo, a tener seguridad. Y si tienes seguridad, tú solito vas a ser más fluido. No, mucho de lo que pasa con muchas personas es que se traban al pensar, creo que me equivoqué en lo que acabo de decir. Déjalo fluir, déjalo fluir. Claro, muy importante, hay que aprender inglés. Si alguien de los que está viendo esto quiere aplicar para cualquier trabajo, se ha vuelto básico. Se ha vuelto básico tener un buen nivel de inglés y si me preguntan a mí, es más importante el, el nivel de habla que el escrito o el de lectura. Bueno, el de lectura también, pero el nivel en habla es el que te va a abrir muchísimas puertas. Y habla y escucha. Y escucha es muy fácil. Agárrense una serie de Netflix, quítenle los subtítulos, no van a entender nada al principio, sigan viéndolo sin subtítulos hasta que lo entiendan. Han estado viendo Netflix por ya casi un mes sin parar. Quítenle los subtítulos y ya, va a ser una gran diferencia, se los juro. En fin, después de esta entrevista, resulto contratado, me contratan como supply trainee y básicamente esta es la historia de cómo en 3 meses pasé de no saber cómo escribir mi tesis a ser económicamente independiente, haber vivido en 3 ciudades diferentes y, y seguir sin saber cómo escribir mi tesis. Pero por lo menos ya tenía toda esta experiencia, ¿no? Resulto contratado y antes de que me dé cuenta, me dicen, te vas a ir a vivir a Zacatecas. Y yo, ok, hice una maleta enorme sin saber si iba a regresar. Le dije adiós a mis papás, le dije adiós a mi perro y de repente estaba viviendo en Zacatecas, enfrente de la cervecería más grande del mundo, junto con otras 17 personas de mi edad, recién egresados, todos súper inteligentes, todos eh, un grupo de personas de lo más interesantes y de lo más divertidas y que tengo la suerte de que ahora a varios de ellos los puedo llamar unos grandes amigos. Y algo muy importante de este primer cambio que tuve, en esta casa había un detalle secreto. Había un refrigerador de cerveza que parecía mágico. Podías tomar una cerveza y todos podían tomar una cerveza y a la mañana siguiente volvía a estar lleno y nunca se vaciaba ese refri. Evidentemente me emocioné mucho, lo cual me lleva a mi siguiente lección que aprendí en estos años. La cerveza es vida y la cerveza es maravillosa. La cerveza es capaz de reconectar amigos, la cerveza es capaz de terminar conflictos. La cerveza es una gran bebida. No importa cuál les guste, cuál no les guste, la chela es vida y creo que no necesito abundar más en esta lección para que nos quede clara a todos, ¿no? Entonces, siguiente lección. Empiezo a trabajar.
empiezo a trabajar y me empiezan a decir Inge 38 veces al día. Llego a la planta cervecera y me dicen, Inge, el buje derecho de la bomba 372 está dañado, ¿qué hacemos? Y hubieran visto mi cara la primera vez que escuché la palabra buje y después terminaron una frase con ¿qué hacemos? Con tú dime qué hago. Fue estresante, pero divertido. La realidad es que muchos de mis compañeros trainees no eran químicos y bueno, los ingenieros químicos que puedan estar viendo esto no tendrán problema con que les llame Inge, ¿no? Pero yo llevo ya un año corrigiendo gente, diciéndoles no soy Inge, me llamo Diego, no soy Inge. Y no me voy a cansar de hacerlo. Pero a final de cuentas hay una razón por la que todos te dicen Inge. Y es porque, sobre todo los ingenieros industriales, que es una carrera que abunda en estos puestos, están diseñados y tienen muchas cosas que nosotros como químicos de alimentos, incluso algunos ingenieros químicos no dominan en su totalidad y que me hubiera gustado mucho saber cuando salí. Y una de estas cosas, una muy importante de estas, es conocimiento general sobre sistemas de gestión, resolución de problemas, proyectos de mejora continua, logística. Muchos ingenieros industriales los manejan a la perfección. Y si yo les pudiera aconsejar estudiar algo en particular, si quieren entrar a la industria, si quieren entrar a trabajar a la industria, sería sistemas de gestión. Y los sistemas de gestión también si no planean trabajar en una empresa muy grande, en empresas muy pequeñas, sistemas de gestión pueden hacer una gran diferencia. Y sinceramente, bien aplicados cuando se llevan más allá de un proceso burocrático y se hacen con una finalidad clara, pueden llegar a cambiar todo un proceso, pueden llegar a cambiar, y cuando cambia un proceso no solo cambia el proceso en sí, cambia la forma en la que la gente trabaja en ese proceso y puede llegar a alivianarte muchísimo trabajo. Son herramientas muy útiles que hay que aprender a manejar, sistemas de gestión. Y otra cosa que aprendí era que no lo iba a saber todo y lo acepté muy rápido. ¿Ok? Estas personas tienen un background totalmente diferente al mío y es muy válido y es muy valioso. Eso no quiere decir que yo no lo pueda aprender y eso no quiere decir que yo tenga que saberlo todo. Uno de los consejos más importantes que me dieron cuando llegué a esta compañía es más importante saber quién te puede solucionar un problema a saber cómo solucionarlo. Por algo trabajamos en equipos y por eso las empresas empiezan a crecer tanto y por eso se necesitan equipos multidisciplinarios, porque cada quien tiene una porción del conocimiento y cuando trabajas en equipo, esas diferentes porciones son lo que complementa un buen trabajo. Entonces, yo al principio me frustré muchísimo de no saberlo todo. Tranquilos, nunca lo van a saber todo y siempre hay oportunidad para aprender más. Y los ingenieros industriales tienen mucho que, aunque nos burlemos mucho de ingenieros y los ingenieros de los licenciados, todos tenemos muchísimo que aprender de todos. Y la escuela no acabó, incluso cuando sales de la universidad o de la maestría o de lo que sea. La escuela no acabó. La escuela siempre va a estar ahí. Pero la escuela sí cambió. Y es lo que me lleva al punto 8. Ya no hay calificaciones. Y no lo digo en el sentido de te equivocabas en la escuela y solo te bajaban un número. Ahora te equivocas y son 100,000 millones de pesos que vas a perder. 100,000 millones de pesos sigue siendo un número. No, no me refiero a eso. Me refiero a que sigue habiendo una escuela, pero la escuela cambió. Ya no haces las cosas por conseguir un número.
Haces las cosas porque ya no investigas y aprendes por conseguir el número. Investigas y aprendes por la misma sed de conocimiento. Y esa sed de conocimiento los puede hacer que se distingan y resalten entre todos sus compañeros de trabajo. Porque quien tiene más sed de conocimiento lo encuentra. Las empresas son grandes escuelas y nadie los va a llevar de la manita ni les va a dar la información masticadita en la boca. Pero el conocimiento va a estar allá afuera y el conocimiento lo pueden encontrar si ustedes van y lo buscan. Es difícil, ¿por qué? Porque no hay porque el sistema ha cambiado. También escribo este punto 8 porque conocí a mucha gente que tenía calificaciones perfectas, que cuando llegaron a este trabajo se desmoronaron y no sabían cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque las calificaciones seamos honestos, las calificaciones no evalúan cuánto conocimiento tenemos o nuestra habilidad de usar ese conocimiento. No, evalúan nuestra capacidad de navegar un sistema muy particular, el sistema académico. Y ese sistema va a cambiar. Y ese sistema es diferente en cada empresa. Entonces, más importante que saber cómo navegar el sistema académico es aprender a cambiar rápido de sistemas. Es aprender a identificar muy rápidamente cómo funciona este nuevo esquema en el que estoy trabajando, cómo logro mis objetivos en este esquema en el que estoy trabajando y poder hacer el cambio rápidamente. Pasar rápido de la escuela a una empresa, o si estaban en una empresa y se van a otra empresa, también el sistema va a ser diferente y hacer el cambio es muy importante. A eso me refiero con ya no hay calificaciones, que no necesitan tener grandes calificaciones para ser buenos en su trabajo. Necesitan saber cómo funciona su trabajo específicamente para lograr los resultados que quieren. Y una última cosa que aprendí cuando se me quitó el miedo a preguntar, porque evidentemente al principio me daba mucha vergüenza no saber algo. Después acepté que todos sabían más que yo y que era mucho más fácil preguntarle a todos las cosas que necesitaba saber, porque nadie espera que lleguen a un trabajo nuevo y sepan todo. No, nadie lo espera. O sea, va a haber cierto acompañamiento y les van a dar tiempo para aprender estas cosas. Es un tiempo limitado, sí, pero aprendan rápido. Y una de las cosas que aprendí cuando ya se me quitó el miedo a pedir ayuda, a que otros me enseñaran cosas, fue que yo creía que sabía manejar Excel. Y lo digo Excel como un ejemplo entre muchos, ¿no? Ya había mencionado que en las entrevistas es muy importante, en las entrevistas es muy importante tener como el dominio de varias herramientas tecnológicas, ¿no? Pues también en su trabajo. Y yo creía saber manejar Excel hasta que todos mis compañeros ingenieros industriales terminaban el mismo trabajo que yo en un cuarto del tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sabían hacer tablas dinámicas hermosas, rapidísimas, sabían extraer información de diferentes softwares, sabían analizar esa información de forma más eficiente que yo, sabían fórmulas que yo nunca había visto en mi perra vida. Entonces, aquí yo creía saber manejar Excel. Si pudiera resumir o traducir esta lección en una sola palabra, es humildad. Siendo sinceros, yo no era, y incluso todavía me cuesta mucho trabajo, yo no era humilde con el conocimiento que tenía. Y esta experiencia me hizo mucho más humilde, ¿no? Me hizo darme cuenta que la información que yo tengo y las habilidades que yo tengo no son más valiosas que los de los demás. Y me hizo pedirle ayuda a los demás. Entonces, también cuestionen lo que creen saber. Yo creía saber Excel. Resulta ser que no. Cuestionen lo que creen saber y sigan investigando y sigan aprendiendo. Eso nunca se va a acabar. Aprender. Después de
estar en Zacatecas viviendo todo esto. Voy a Torreón un tiempo, después voy a San Luis Potosí otro tiempo, regreso a la Ciudad de México, incluso estuve en Perú por una semana, pasé por muchas cosas muy enriquecedoras, muy divertidas, en serio, aprendiendo muchísimo. Y a final de que termina todo este proceso de entrenamiento, de ser trainee, me asignan a la planta de Torreón, desde donde les estoy hablando ahorita. Y llegan y me dicen, ok, aquí estás, este es tu equipo de trabajo, y me presentan a unos 5 señores norteños de 50 años que llevan 20 años haciendo lo mismo, manejando las mismas máquinas, que créanme, para manejar máquinas no necesitan saber nada de química, es mucha habilidad técnica. Entonces me pregunté, ¿en serio ese es mi trabajo? Yo, una persona que apenas está aprendiendo todo esto, se supone que les voy a decir a estas personas de 50 años que tienen mucha más experiencia que yo les tengo que decir qué hacer. Pues no. Antes de empezar a seguir con esta historia, quisiera darles un poco un contexto. Yo siempre defendí esta idea de que la clase obrera mexicana merecía más y merece mejores condiciones de vida y de trabajo. Y no fue hasta este punto que me di cuenta que nunca había conocido en persona a alguien que yo decía defender. Nunca los había conocido. Y conocer a estas personas me ha dado muchas lecciones. Muchas lecciones. Como les dije, nadie te va a decir cómo hacer las cosas, pero quien está más abierto a compartir su conocimiento y quien está más abierto a compartirte cómo se hacen las cosas, generalmente son esta misma clase obrera. Esta misma clase obrera, por lo general, son personas que sí tienen esa humildad que a mí me faltaba, esa humildad de conocimiento. Saben muchísimo, muchísimo más. Saben química sin saber que saben química, ¿no? Entonces, aprovechen, si tienen la oportunidad de conocer este tipo de personas, aprovechenlo. Tienen mucho que enseñarles. Entonces, esa fue la primera lección. Y la segunda es que me di cuenta que yo no les tenía que decir qué hacer. Yo creía que ese era el trabajo de yo como jefe, como su jefe, como jefe de este equipo de trabajo, yo les tenía que decir qué hacer. Y me di cuenta que no, ese no es mi trabajo. Ellos saben qué hacer y ellos saben mucho mejor que yo cómo se hace lo que tienen que hacer. Si no, me hubieran contratado para hacer su trabajo. Si yo fuera mejor para hacer su trabajo, pues me hubieran contratado a mí. Pero no es así. Me contrataron para algo diferente. Mi trabajo no es decirles qué hacer. Mi trabajo es garantizar las condiciones óptimas para que ellos puedan hacer muy bien su trabajo. Mi trabajo es saber en qué es mejor cada quien y saberlos organizar entre todos. Mi trabajo es conformar no un grupo de gente que trabaja al mismo tiempo, sino un equipo. A diferencia de lo que muchos piensan, como yo lo veo es que yo trabajo para ellos. Aunque yo soy técnicamente su jefe, yo trabajo para ellos. Y por eso pongo esta lección número 10. La gente es lo más importante. Y de hecho es uno de los principios de aquí de AB InBev, de Grupo Modelo. La gente es lo más importante. ¿Por qué trabajamos? ¿Por quién trabajamos? Le estamos dando trabajo a estas personas y así le estamos dando un sustento a todas sus familias y le estamos dando cheve a toda una comunidad. Todo Torreón tiene tiene cheve por esta planta, ¿no? Y hay que saber para qué hacemos las cosas. Y justo al darte cuenta que estás trabajando para ellos y que
en serio te preocupas por ellos, te preocupas por su seguridad, por su estado económico, llegar, saludar y preguntar genuinamente cómo estás a la gente que trabaja contigo es muy importante. En el momento en el que ellos se sientan cómodos y felices en dónde trabajan y con quién trabajan, pueden empezar a hacer un mucho mejor trabajo. Si al contrario van 2 semanas que no les han pagado hace mucho calor en trabajo en cocimiento, a mi supervisión están 2 ollas del tamaño de 3 pisos de alto. Entonces hace muchísimo calor en donde yo trabajo. Y si empieza a hacer calor donde los operadores y los trabajadores laboran, van a ser infelices y no van a poder hacer bien su trabajo. Mi trabajo es asegurarme que ellos puedan hacerlo bien, tengan todas las cosas para hacerlo bien. Entonces, veamos un poco eso, que para quién trabajamos y darnos cuenta que como jefes es tener una gran oportunidad de proporcionar estas mejores condiciones laborales, ¿no? Por las que tanto yo defendía. Esta es una gran oportunidad para hacerlo. Hay limitantes, claro, pero para esos retos es para lo que estamos, para saber cómo darles la vuelta, ¿no? Y también, siguiendo en este mismo punto del trabajo en equipo y de tu equipo de trabajo y el equipo que tú organizas, está el hecho de que la calidad de tu trabajo depende de la habilidad de tu equipo. A mí me van a calificar que también salió el mosto para después convertirse en cerveza, ¿no? Ese es mi trabajo, yo soy responsable de eso. La calidad y el tiempo y la producción del mosto. Pero en realidad yo no estoy en las máquinas operándolas y haciendo el mosto. Estoy organizando un equipo que lo va a hacer. Entonces, mi trabajo, a mí me están juzgando por qué tan bueno es mi equipo. Entonces, a mí me conviene que mi equipo sea muy bueno. Me conviene reclutar y juntar a mi equipo a los mejores. Yo quiero a los mejores en mi equipo porque si él trabaja bien, quiere decir que a mí me van a calificar bien. Es un poco de egoísmo también ahí involucrado, ¿no? Y si yo les doy las mejores condiciones a mi equipo para trabajar, ellos van a trabajar bien y a mí me van a calificar por eso. A mí no me califican por mi equipo. A mí no me califican por mi trabajo, me califican por el trabajo de mi equipo. Entonces, hay que tener eso muy bien en cuenta. Hay que generar estos equipos. Les estaba diciendo, empecé a trabajar con señores norteños de 50 años y llega un chilango, que en toda provincia somos bien odiados, y de repente les están diciendo que un chilango bisexual les va a decir qué hacer a un señor norteño de 50 años. Es difícil, definitivamente es difícil, pero se puede, y conformar un equipo diverso es vital para hacer bien tu trabajo. Uh-huh. Y también aquí les quisiera contar otra historia. Una vez estaba trabajando y un equipo, una máquina no estaba funcionando bien, ¿no? Entonces teníamos que arreglarla y no se arreglaba y no se arreglaba. Y yo me empecé a estresar y empecé a correr por toda la fábrica consiguiendo gente que me ayudara a arreglarla, consiguiendo refacciones, básicamente gritando para todos lados para que se pudiera solucionar este problema porque estaba causando muchos retrasos y fallas en la producción, digamos. Y de repente tomo un momento porque, les repito, estoy trabajando con ollas enormes, entonces hace un calor endemoniado en cocimientos. Estoy trabajando así y necesito un poco de agua, me doy una pausa, agarro un vaso de agua, empiezo a tomar. Tomo un respiro y me doy cuenta de algo. Mi equipo está igual de estresado que yo. Y ese mismo estrés no los está dejando solucionar la falla. Yo mismo fui el que se los causó.
Yo mismo fui el responsable de que no se solucionara la falla. Y es lo que dice ahí, eres responsable de la salud mental de tu equipo de trabajo. Eres responsable de todos ellos y de que estén bien. Y muchas veces la seguridad va también en cuestiones de salud mental. Y ahí es algo que tenemos que tenerlo muy presente y que muchas veces se les olvida a muchos. Entonces, esa es otra lección que aprendí. Ya para terminar, estas son las últimas 4 lecciones. Y esto ya, ya no es como parte de mi historia, es ya viendo mi pasado desde donde estoy, puedo, puedo decir estas cosas. La número 12, eh, pensar en el futuro es otro tipo de nostalgia. Y con esto me refiero a que muchas veces creemos que existe un trabajo ideal y que yo quiero ese trabajo y que y es mi plan. Y yo he trabajado toda mi vida para alcanzar eso y es mi único plan y estoy obstinado a lograrlo. La obstinación puede ser una buena característica que te llega a alcanzar llega a funcionar para alcanzar tus metas, pero se tiene que estar dispuesto al cambio, porque los planes nunca funcionan como uno cree. Es muy bueno tener cierta plasticidad en su forma de vida para que cuando algo cambia puedas, puedas generar totalmente un cambio de 360 grados y estar bien con ello. Es muy importante ser flexible y estar dispuesta al cambio, porque ya sea de la escuela a la empresa, a la industria o de una empresa a otra, o dentro de la misma empresa como grupo modelo que es tan versátil, va a haber cambio y va a haber cambio muy rápido y el mundo está cambiando muy rápido. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, a tomar cambios y a vivir totalmente diferente de un día para otro. No les estoy diciendo que se dejen llevar por la corriente. No, tampoco creo que sea lo ideal. Simple y sencillamente que la inercia te lleve por la vida. No, de vez en cuando hay ciertas decisiones tajantes que tenemos que tomar, ¿no? Y es saber cuándo hacer una y cuándo hacer otra. Saberse dejar llevar por la corriente cuando la corriente es muy fuerte y no vas a poder luchar contra ella, pero en el momento que sabes que quieres ir en una dirección diferente, remar, y si es remar contra corriente, remar contra corriente. Hay que saber muy bien cuándo hacer una y cuándo hacer otra. Y en esto mismo, en esta misma línea va la lección número 13. Hay que saber tomar riesgos. Y en tomar riesgos va el sacrificar. Yo, en serio, el año pasado tuve uno de los mejores años de mi vida siendo trainee de Grupo Modelo, pero no les puedo decir que fue fácil. A final de cuentas, dejé a mi familia, dejé mi casa, me mudé 3 veces, nunca es fácil, llegué a una cultura totalmente diferente, a una ciudad donde no conocía a nadie, dejé a mi perro atrás, se lo dejé primero a mis papás y después lo tuvimos que dar en adopción porque mis papás no podían con mi perro, o sea, hay, tenemos que sacrificar algunas cosas para alcanzar otras y, y tenemos que tomar esa decisión y estar frente a la decisión de sacrificar da miedo, pero yo creo que el miedo es algo muy bueno, porque si sientes miedo, quiere decir que te estás arriesgando. Es lo que dice ahí, si no tienes miedo es porque no te estás arriesgando. Y si no te estás arriesgando, entonces, ¿para qué demonios sigues viviendo? O sea, la vida es un riesgo y en los riesgos es donde vienen los mejores premios. Pero también hay que saber sacrificar de forma responsable y tomar esos riesgos de forma responsable. Y para hacerlo hay que saber priorizar. Aquí les voy a contar una historia de un amigo que fue asignado a Torreón por un tiempo, igual que yo. Eh, Él, a diferencia mía, también estaba muy emocionado y estaba muy agradecido por todo lo que estaba aprendiendo, pero no se la pasaba tan bien como yo. ¿Por qué? Porque mientras yo dejé a mis papás y yo
tomar ese riesgo. Este amigo también dijo, este amigo no tenía esa misma prioridad. Este amigo tenía como prioridad su familia. ¿Por qué? Porque a diferencia mía, su familia no eran sus papás. Él ya tenía una esposa y una hija. Y también las tuve que dejar atrás y no las vio por, creo que como 7, 8 meses. Él no tenía como prioridad él tenía como prioridad su familia y aún así tomó ese riesgo y fue infeliz por eso. Y hoy en día no está aquí en Torreón. Hoy en día otra vez está con su familia. Y no está mal. Las decisiones se toman a base de esa priorización y sabiendo priorizar, viendo hacia nosotros mismos y preguntándonos en realidad qué queremos y qué estamos dispuestos a perder, podemos tomar los riesgos de forma responsable. Y el punto 15 es que eres más que tu trabajo. Esto lo aprendí viviendo solo y no conociendo a nadie en una ciudad totalmente diferente, en una ciudad en donde lo único que tenía era mi trabajo. Después de muchos años de estar estudiando, generé una personalidad, y todos lo hemos hecho y todos la tenemos, una personalidad con varias aristas. Nos gusta, no sé, pintar, leer, y nos gusta escuchar música o hacer música, nos gusta pasar tiempo con nuestra familia, nos gusta estudiar, trabajar. Entonces, cada una de estos puntos nos hacen de nosotros unas personas un poco más completas. Pero cuando llegué aquí, todas esas cosas desaparecieron. Solo tenía mi trabajo aquí en esta ciudad. Y es muy peligroso, porque en cualquier momento, a final de cuentas, es un trabajo. Y en cualquier momento lo puedes perder. O puede pasar lo que pasa ahorita con COVID, ¿no? Que hay mucha gente que no está trabajando, que está en sus casas haciendo home office o haciendo el trabajo mínimo. Entonces, esa arista tuya, que es el trabajo, puede llegar a desaparecer. Y si no tenías ninguna otra arista, desapareces como persona y entras en un conflicto porque no tienes nada más dentro de ti y es lo único que te sustenta como persona. Entonces, hay que evitarlo, hay que tener un balance vida-trabajo. Es importante hacer amigos y mantener cerca a la gente que en realidad se preocupa por ti y estar cerca para aquellos por aquellos por los que te preocupas. Hay gente que te considera su amigo y que necesita tu apoyo, tan siquiera para escucharlos, y es importante darte tiempo para ellos también. No les vayas a decir como de, no puedo, estoy trabajando muchísimo, perdón por no haberte hablado en 3 meses porque estoy trabajando, ¿no? Que llega a pasar, sí llega a pasar, pero hay que mantener el balance porque esas personas son muy importantes para ti como persona. Y es eso, a final de cuentas, procuren que cuando estén haciendo todo este trabajo de introspección y estén priorizando, se prioricen a ustedes mismos, porque siendo una persona más completa y más tranquila, también pueden trabajar mejor, ¿no? Entonces, estos son las 15 lecciones que aprendí este año, ¿no? En realidad ha sido un año muy formativo, que he aprendido mucho de teoría, pero he aprendido mucho más sobre gente, sobre la gente con la que trabajo, sobre la gente con la que ya estaba y que ahora extraño por no estar cerca de ellos. He aprendido mucho de gente y he aprendido mucho de mí mismo. Y si les pudiera desear algo a aquellos que están buscando como una vida profesional o si están buscando también entrar por ejemplo, a Grupo Modelo, sería eso, que puedan crecer como personas y empezar a trabajar y a ser eyectado a la vida adulta repentinamente es una gran forma, algo acelerado, pero es una gran forma de crecer, ¿no? Entonces, muchas gracias y voy a intentar leer si es que han llegado alguna pregunta o algo parecido.
si tienen alguna pregunta de lo que quieran de aquí, por favor, escriban sus preguntas en el chat y ahí yo las puedo contestar. Pueden preguntarme de producción de cerveza, pueden preguntarme también del programa de trainees, pueden preguntarme del trabajo aquí en Grupo Modelo, de lo que quieran. Estoy totalmente dispuesto a contestarlas. Escriban, si tienen alguna, escríbanlas en el chat y con gusto, ¿no? Aquí me empiezan a escribir algunas preguntas. Hay una que dice, ¿entonces te aventaste a trabajar sin título? Sí, sí, y se los recomiendo totalmente. Muchas empresas les van a dar la facilidad de que yo todavía ni escribía mi tesis, escribí mi tesis en mis tiempos libres en Zacatecas, con una cerveza al lado, pero mientras estaba trabajando, me daba mi tiempo para escribir mi tesis y mandársela a mi tutora. Y y poco a poco, y la misma empresa, cuando yo les dije a mis jefes, todavía no estoy titulado, y ellos sabían muy bien eso, todavía no estoy titulado, necesito regresar a hacer este trámite, o necesito regresar a hacer mi examen profesional, me daban todas las facilidades del mundo para hacerlo. Entonces, estando en Zacatecas, regresé muchas veces a Ciudad de México, como podía, en camión, en carro, de aventones, y, y así fui sacando mi título, y ya fue, yo creo que empecé a trabajar en enero, y fue hasta julio, agosto que ya tuve mi título, ¿no? Entonces, muchas pregunten y déjenlo claro desde la entrevista, ¿no? No tengo título todavía, pero ya estoy en este punto del proceso y puedo hacerlo. Pero también tienen que estar, como les dije, aténganse a las consecuencias, tienen que estar dispuestos a, a trabajar y seguir trabajando en conseguir su título, ¿no? Trabajar bajo presión significa aguantar de todo por parte de tus jefes y compañeros. No, evidentemente no. Trabajar bajo presión, muchas veces el mismo proceso, si están en la industria, se los va a exigir. Por parte de sus compañeros, es muy fácil quejarse del ambiente de trabajo. Muchas veces el ambiente de trabajo es un resultado de la cultura de la empresa. Entonces, por eso les decía mucho que investiguen la empresa a la que quieren entrar y estén dispuestos a, pregúntense si en realidad quieren entrar a esa empresa, porque puede no ser un trabajo para todos, puede ser un ambiente muy particular que todos lo consideran normal y todos están a gusto, pero tú, llegando ajeno a esa forma de trabajo, no están a gusto con ella, ¿no? Y van a creer que es el ambiente de trabajo, y que el ambiente de trabajo es malo. Pero no necesariamente es así. Probablemente es solo la cultura de la empresa que ustedes notan como un mal ambiente. Y el segundo punto respecto a aguantar jefes y compañeros, sepan que ustedes también tienen injerencia sobre los demás. Otra cosa que aprendí trabajando aquí es que llegar a una sala de conferencias o a una oficina o cualquier lugar y decir buenos días a todos y darles la mano, bueno, antes de COVID, evidentemente. Llegar, si saludar a todos uno por uno, hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Y todos van a creer que eres la persona más agradable del mundo. Puede que no sea cierto, pero hace mucho más llevadera la interacción con los demás. Entonces, sepan que ustedes también tienen injerencia en esa dinámica grupal, junto con sus compañeros y sus jefes también.
y ustedes son capaces de cambiarlos. Y si en serio es muy malo, intenten cambiarlo ustedes. Intenten ser, o sea, generen ustedes un buen ambiente. Porque si llegan ya con la mentalidad de este lugar es horrible y todos me odian y yo odio a todos, tu misma aura toda desastrosa, evidentemente no una aura, pero lo mismo que proyectas y tú vas a llevar tu pesadez a donde vayas a trabajar y lo vas a hacer todavía peor. Y si todo esto no funciona, si la cultura es muy apegada a ustedes y ya intentaron 1000 veces ya intentaron 1000 veces mejorar el ambiente y sigue siendo horrible y se siguen levantando todos los días y pensando, no quiero hacer esto, no quiero ver a esta gente. La última de mis lecciones, la última de las que yo aprendí, priorícense a sí mismos. ¿Les está haciendo mal? Renunciar no es malo. Algo les habrá dejado ese trabajo. Es difícil estar en el mundo y yo sé que es muy fácil decirlo desde una posición en la que me gusta mi trabajo y, y tengo uno, ¿no? Es muy fácil decir como, renuncia, pero es que es en serio, priorícense a sí mismos, cuídense a sí mismos y si no les gusta el ambiente en el que están, habrá formas, sobre todo en empresas muy grandes, hay formas de solucionar las cosas. Gástenselas todas con recursos humanos, con diferentes, siempre hay problemas no los vamos a acabar de un día para otro. En todas las empresas, en todas las comunidades, hay problemas de discriminación, de bullying, de sexismo, ¿no? Y las empresas están comenzando a adoptar diferentes herramientas para luchar contra ellas. Gástenselas todas. Y después, si siguen sin ser felices, priorícense a sí mismos. ¿Qué otra pregunta hay por acá? ¿Cómo definirías tu estancia en la universidad? Asumo que no solo en la estancia estudiantil, ¿no? En todo el UNAM. Me gustó mucho. No fue perfecta, tengo que aceptarlo. Eh, Ningún lugar es perfecto y me costó definitivamente mucho trabajo. El ambiente en particular de estar en la facultad, ¿no? Y no es ningún secreto. Igual y hasta hay gente que está escuchando esto que compartí clases con ellos. No es secreto que nunca fue muy fácil para mí estar en la universidad. Pero una vez que salí de ahí, viéndolo con nostalgia y cruzando las islas, y lo ves con otros ojos y empiezas como la memoria es muy selectiva y es muy chistosa. Entonces mi misma mente empezó a seleccionar las cosas bonitas y definitivamente puedo agradecerle mucho a la universidad el haberme dado una educación de calidad por 25 centavos al semestre. Es algo que nunca voy a poder expresar suficiente mi gratitud, además de que me dio la oportunidad de estudiar en Canadá. Son oportunidades y las agradezco mucho, ¿no? ¿Cómo hiciste para irte de intercambio? Muy fácil. Estuve revisando la Gaceta de la universidad todos los meses y ahí en la facultad hay una persona dedicada a intercambios. Vayan y platiquen con él. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es súper abierto, es súper buena persona y siempre está como tratando de ayudarte. También véanlo con sus coordinadores de carrera, están muy informados de la movilidad. Acérquense con ellos, pregúntenle, estén atentos a la Gaceta. En la Gaceta es donde sale la convocatoria y síganla paso a paso. Es un proceso engorroso y burocrático, sí, pero vale totalmente la pena. Sigan los pasos de la convocatoria paso a paso y si los hacen bien, con apoyo de esta persona que les digo que está encargada de la movilidad en la Facultad de Química y con sus coordinadores de carrera, van a poder tener una de las mejores experiencias de su vida.
Eh, Otra pregunta que dice, ¿para qué programa de Grupo Modelo aplicaste y cuánto tiempo duró? Grupo Modelo tiene dos programas especiales. Bueno, tiene varias formas de entrar a trabajar, ¿no? Una es la tradicional, otra es por su sistema de Young Talent, que son básicamente hacer tu estancia, ¿no? Hacer tu estancia en Grupo Modelo. Y dos programas de excelencia. Uno es GMT y otro es STP. GMT es Global Management Trainee y el que yo apliqué es el STP, que es el Supply Trainee. Es totalmente enfocado a producción. Es la diferencia con el GMT. GMT puede ser ventas, logística, recursos humanos, lo que sea. Y Supply Trainee es producción. Apliqué a ese. ¿Y cuánto tiempo duró? Duró un año. Fue un año de entrenamiento muy intenso. ¿Qué más? ¿Estudiaste la optativa de Malta y cerveza en la carrera? Sí. Fue muy útil. Mientras los ingenieros industriales sabían cómo usar Excel, yo sabía cómo hacer cerveza. Gran clase, la de Malta y cerveza. ¿Cómo es la parte del Trainee Challenge? Ha cambiado cada año. Cada año cambia la forma en la que llevan a cabo el programa de trainees. Entonces, actualmente no sé muy bien cómo. Bueno, sí sé bien, pero no sé los detalles de cómo estén llevando la parte del supply trainee. El programa que yo llevé fue un año pasando por las diferentes áreas de una cervecería. Pasé por elaboración de proceso caliente, en donde estoy, producción de mosto, elaboración en cuartos fríos, que es fermentación, reposo y todo eso. Pasé por envasado, que es la parte más importante de una cervecería, porque no se vende cerveza, vendemos botellas de cerveza. Entonces, pasas luego por envasado, pasas por mantenimiento, pasas por ambiental, porque es una gran parte de Grupo Modelo. La parte ambiental es una parte muy importante, entonces hay un departamento completo que se dedica a ver temas ambientales únicamente. Pasé por ese y pasas por todas estas diferentes partes de la cervecería. Hay filtros a lo largo del transcurso de esto y eres constantemente evaluado. Y al final, y cada cierto tiempo, haces tu presentación a los directivos de AB InBev. O sea, no a cualquier persona se lo haces, es a los directivos que llevan la gestión de todo México, Centroamérica y norte de Sudamérica. A ellos les presentas todos tus proyectos y todos tus avances. Entonces, es bastante exigente, pero muy gratificante, ¿no? Y al final, pues, hay un proceso de selección, ¿no? Evidentemente. ¿Qué más? ¿Consideras que la Facultad de Química te preparó bien para el mundo laboral? Es como se los digo, nos falta mucho. En cuestión teórica les puedo asegurar que de la Facultad de Química sale súper preparado, pero hay muchas cosas más en la vida que solo la cuestión teórica, muchas cosas que otras universidades nos llevan ventaja, como punto uno, se los dije, seguridad en sí mismos. Otras cosas es, en el mundo industrial hay muchas cosas que no vemos en la facultad. Y también siento que mucha gente de la UNAM nos falta este como sentido de emprendedurismo por los que gente como del TEC es muy famosa. Siento que nos hace falta mucho eso, ¿no? Entonces, teóricamente, en cuestión de teoría y las bases de la química, me preparó muy bien, pero para la vida laboral no tanto. Pero tampoco es gran cuestión de qué preocuparse. Son cosas que se pueden aprender en el camino, nada más que tienes que estar dispuesto a recibir el golpe de la vida
y no pasa nada. ¿Cómo entrar al programa de training? Sí, ok. Para los que siguen preguntando por cómo entrar a los programas de trainees. A la segunda mitad del año, en el segundo semestre del año, salen las dos convocatorias, GMT y STP. Pueden entrar a las dos. Todas las carreras de química aplican muy bien, sobre todo, sí, todas. Seguramente va a decir que la convocatoria seguramente va a decir que solo ingenieros, que no les importe, ustedes apliquen. A mí me dijeron, solo ingenieros, apliqué y aquí estoy. A final de cuentas, la parte de ingeniería la pueden aprender. Entonces, hay varios requisitos que te pide cumplir. Habían unos que de segundo semestre que preguntaban cómo entrar al trainee. Sí, no tienes que estar titulado, pero sí necesitas tener el 100% de tus créditos para poder aplicar. Y sí tienes que tener disponibilidad de tiempo, casi, o sea, ya prácticamente todo tu tiempo, porque lo más probable es que te vas a mudar si entras al trainee, entonces tienes que tener disponible básicamente todo tu tiempo ya. Y las redes sociales de ¿cómo se llama? De Grupo Modelo, empieza la publicación de la convocatoria de STP y de GMT. Les digo, empieza como en octubre y en diciembre. En octubre, primero sale la de GMT y luego sale la de STP. Entonces, cada año las cambian. Ahorita seguramente por COVID la van a cambiar otra vez, entonces no sabría decirles cuándo va a salir la convocatoria, pero eventualmente va a salir en la segunda parte del año. Estén muy atentos a las redes sociales de Grupo Modelo y también métanse a la página de Grupo Modelo y ahí está bolsa de trabajo o quieres pertenecer a nosotros. Pueden entrar ahí, se empieza llenando un formulario simple y ellos empiezan a comunicarse contigo y te empiezan a dar instrucciones de cómo seguir avanzando en el proceso. Entonces, ahí está eso. También me están recordando por aquí que nos hagan favor de cuando se vayan, hagan la encuesta que les están publicando por ahí. Llenen la encuesta, son unas preguntas rápidas para saber qué quieren escuchar de los ponentes y también algunas dudas que les hayan quedado, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué optativas disciplinarias llevaste? Mis optativas ya no las recuerdo, pero las escogí en función de lo que me interesaba más y lo que se acomodaba más a mi horario. Me acuerdo que de las que más me acuerdo son confitería, malta y cerveza, que en realidad creo que han sido de las clases más divertidas que he llevado. ¿Qué otras? Ya no me acuerdo. Tecnología, desarrollo de nuevos productos, tecnología de vegetales, se llama, creo. Biotecnología, llevé biotecnología, muy buena clase, que me ayudó mucho también. Sí, esas son de las que me acuerdo. Pero créanme que cuando vayan, por ejemplo, si quieren entrar a un trabajo cervecero, no les van a decir, no les van a preguntar, ¿llevaste la clase de cervecería? Porque si no, no te podemos contratar. Claro que no. O sea, ellos saben que la mayor parte de las personas que contratan son ingenieros industriales y ellos no saben nada de cervecería. Ustedes ya llevan esa ventaja si tomaron esa clase, pero no es necesaria, ¿no? Entonces, no se estresen mucho por qué optativas tomar. Tomen las que les interesan más, las que van a disfrutar más, ¿no? ¿Qué más? ¿Tú elegiste el área en la que querías trabajar al final? No, es uno de los sacrificios que les comentaba. Una vez que yo entré a trabajar aquí, y me lo dijeron desde el día 1, desde la entrevista. Me dijeron, en cuanto empiezas a trabajar aquí, tú tienes que estar dispuesto a ir a donde nosotros te digamos y hacer el trabajo que nosotros te digamos. ¿Por qué? Porque la empresa te necesita en un área, porque la empresa, tus jefes saben lo que es mejor para ti, tus jefes te quieren ver crecer
no, más que jefes son líderes, entonces te quieren ver crecer, entonces ellos van a decidir por ti y tú tienes que estar dispuesto a eso, tienes que tener esa flexibilidad. Desde el principio me dijeron, ¿quién sabe dónde vas a vivir? ¿Quién sabe dónde vas a trabajar? Pero, pero si lo haces bien vas a estar aquí, ¿no? Entonces yo no pude decidir que me venía a Torreón. Yo no pude decidir cuando fui a Zacatecas. Un día me dijeron, vas a Zacatecas. Y otro día me dijeron, vas a Torreón. Y otro día me dijeron, vas a San Luis Potosí. Y otro día me dijeron, vas a Torreón otra vez y ahora por más tiempo, ¿no? Y cuando llegué a Torreón, evidentemente sí me preguntaron qué prefería. Mi área favorita es cuartos fríos. Todo el proceso de fermentación me parece súper interesante. Pero no estoy en cuartos fríos, estoy haciendo cocimientos de mosto. Entonces, sí se toma en consideración el área que quieres, pero a final de cuentas no la decides tú. O sea, a final de cuentas, imagínense que hay alguien que lleva 20 años trabajando en el puesto que tú quieres y solo porque tú quieres estar ahí, le vayan a decir, no, tú te vas porque viene este niño. No, las empresas tienen algunos puestos libres y algunos puestos donde necesitan gente y ahí te van a mandar, ¿no? Y pues ya, esas son las preguntas que me pasaron por acá, los organizadores. Entonces, no vayan a olvidar lo de llenar la encuesta. Ahí se las están poniendo en el chat. Por favor, nos ayuda mucho a saber qué les es útil y y qué quieren escuchar de nosotros, ¿no? También para saber, eh, eh, pues sí, para saber qué quieren escuchar de nosotros. Recuerden también entrar, si tienen más dudas, la bolsa de trabajo está siempre a su disposición. Tienen su página de Facebook y su página, ahí les estarán poniendo el contacto y también en la página de la universidad, ahí están sus contactos. Mi correo, no sé si lo llegaron a cachar. Cualquier cosa que necesiten es 3c.espinosa, las dos con ese .diego@gmail.com. Cualquier pregunta se las puedo responder y pues muchas gracias por haberme escuchado hablar sobre mí por 2 horas. Bueno, hora y media, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.